Y ya estamos grabando. Así que, chicos, bienvenidos un sábado más a las formaciones que tenemos cada sábado, donde traemos un invitado especial para poder recibir toda la información, toda la formación y poder conectar más con personas que están obteniendo grandísimo triunfo en la empresa y a nivel mundial en esta increíble profesión. Hoy tenemos dos invitados súper especiales. Antes de nada, voy a hacer esa introducción y os quiero avisar de una cosa que acaban de conseguir unos minutos antes de esta llamada. Pero tan solo para introduciros un poco, Kristen nunca ha tenido un trabajo tradicional en su vida. Solo ha trabajado, bueno, una vez para un año para una persona y siempre ha estado en el mundo empresarial. Era dueño de su propio negocio desde que tenía 19 años y Sam ha estado en el mundo del fitness y de la salud durante más de 20 años con certificados de nutrición de formación internacional y llevan dentro de la industria del network marketing a tiempo completo durante más de 13 años. Hace menos de un año tomaron la decisión de unirse en Zinzino y ahora mismo han creado un equipo internacional en diferentes partes del mundo y también han podido crear un negocio local en un país que todavía no está ni operativo, no está ni abierto, y ya han llegado a una grandísima posición como la posición de Crown, de Corona, en la empresa. Así que, por favor, chicos, vamos a darle un grandísimo abrazo y una grandísima bienvenida y estar listos a esta increíble formación junto con Sam and Kristen. So, guys, thank you very much to be on the call. Super excited for having you guys here. And again, congratulations for what you guys achieved a few minutes before of this goal. Thank you so much. We really do appreciate it. Javi, thanks for trusting us with your team. We know that's always a big thing, but great to be a part of the One Mondo family. It's a pleasure. Yeah, it's that's the beauty of thing, the community as One Mondo, that we can, the trustiness and the everybody here with the same mission, right? So thank you very much for taking the time for this. I know you guys super busy, super crazy schedule, and I know it's the 3 days to the end of the month. So I guess you guys also with so many calls. So thank you for taking this time. No, it's a pleasure. Well, we'll jump straight into it. But Sam is going to start. So I'm gonna move out of the camera like this, and Sam is going to be there all by herself. Okay, perfecto. Voy a entrar con the introduction. Bueno, chicos, están diciendo que están súper emocionados. Ahora va a empezar Sam dando la primera parte, así que demos bienvenida a Sam. Hola, everyone. That's as much Spanish as I know. Esto es lo más que de español que sé. So my story is not as compelling as Kirsten's, and he'll be sharing his in a bit. Mi historia a lo mejor no es tan chocante como la de Kristen, pero que va a compartir dentro un poquito. But my story is just as important to share. Pero también es igual de importante compartir con todos vosotros. So I grew up in a great family. My childhood, in my mind, was perfect. Así que tuve una infancia preciosa. Mi mente ha sido fantástico. My dad ran an incredible business that he did up until he passed away. Mi padre tenía su propio negocio y pudo hacer grandes cosas hasta que se murió. My mom was a nurse who quit her job to stay home with her 4 children. Y mi madre era enfermera y dejó de eso para poder estar con sus 4 hijos en casa. My childhood was magical, with so many incredible memories and stories to share, and everything. I had the platform for everything to be perfect. Sí, que he tenido realmente una infancia preciosa, es decir, tengo unas memorias increíbles y tenía todas las cosas necesarias para poder tener una infancia súper feliz. I knew I wanted to work for myself. I tried working for a boss a few times, and I was a terrible employee. Así que sabía que quería trabajar por mí misma, porque tuve el trabajo una vez y os puedo decir que era horrible teniendo un jefe.
I love being in control of my own schedule. I hate it when people tell me what to do. My rebellious streak sticks up and I back away quickly because they mustn't tell me how to live my life. Así que soy un poco rebelde en todos estos aspectos. No me gusta cuando alguien me dice qué tengo que hacer, cuándo qué tengo que hacer, así que tengo ese punto que no me gusta recibir este tipo de órdenes. I thought fitness and wellness was going to be my path, so I studied everything from personal training to nutrition because that was how I was going to be in control of my future. Y me di cuenta que tenía que estar en control de mi futuro, así que empecé a mirar en qué campos y me di cuenta que para mí era la salud, bienestar y también fui entrenador personal. When I was introduced to network marketing, sitting at a meeting with someone sharing how this could change our lives, I immediately knew this was the direction that I needed to move in. Y cuando me fui por primera vez a escuchar esta industria y me estaban compartiendo lo que se podía hacer, inmediatamente supe que ese era el vehículo para mí. Kirsten and I started building, and we were successful really quickly because we understood what we needed to do and we had a work ethic. Así que Kristen y yo nos pusimos en marcha y pudimos conseguir grandes niveles de triunfo muy rápidamente porque sabíamos que teníamos que lo que tenemos que hacer y no tenemos miedo a trabajar. But in this beginning of this journey, we were trying to fall pregnant and I was diagnosed as clinically barren. So I had a lot of emotions and struggles that I was working through when we started in this industry. Así que también en ese momento era cuando yo estaba embarazada y empecé a tener bastantes problemas en el embarazo y en ese me dan diferentes cosas que estuve teniendo bastantes dificultades también para poder mover el negocio como lo queríamos. When we did fall pregnant, I was blessed with 2 pregnancies in 2 years. Y cuando digo estaba en el proceso de embarazo, tuve 2 niños en 2 años. So very quickly, I became wrapped up in being 100% a mom, and the business side of things for me fell to the side. Así que de repente, de un día para otro, ya estaba cerrada a ser madre con dos niños y tenía que ver cómo poder desarrollar también el negocio. I felt left behind. This was my passion. This was something I knew I needed to do, but I also had a responsibility to be a mom to these 2 precious souls. Porque esto era mi pasión, pero no tenía que tener la responsabilidad y lo que tenía que hacer de ser madre y me sentí como un poco apartada de mi sueño, de mi pasión. When we left our first company and joined our second company, I said to Kirsten, I'm not being left behind. We are partners, we're running together. Así que cuando dejamos nuestra primera empresa, nos darme atrás esta vez, vamos a hacer esto juntos como socios. But my challenge changed from a physical one of not having enough time and having to focus on my kids to a mental one of thinking I am not good enough to build a business. Así que no tenía suficientemente para ser madre, no suficientemente para el negocio, así que me empecé a sentir como no era suficiente. I felt frustrated and it was difficult for me to be married to someone like Kirsten who is so naturally talented in this industry. Así que en ese momento me sentí súper frustrada y sobre todo estando casada con una persona que es súper talentosa en este tipo de industria. I compared myself to him all the time. Y me estaba comparando a él todo el rato. I kept driving myself more and more, and the more I drove myself because of comparison, the more I felt not good enough to build a business. Y cuanto más me metía en ese círculo de comparación, más me sentía que no era buena en este negocio. And that was evident because in our last year with that company, I did not enroll one single person, even though I showed multiple plans. Así que, y eso fue evidente porque en un año, en la última empresa en la que estábamos, no pude inscribir ni a una sola persona y teniendo múltiples exposiciones.
when we were approached with Zinzino, I realized that if it's going to happen, I need to be in control of my thoughts and my decisions. Así que cuando escuchamos sobre Zinzino y dijimos que íbamos a empezar, me di cuenta que tenía que estar en control de mis pensamientos y mis acciones. I decided that if I wanted to be successful, I needed to grab a handle of all my excuses and turn them into reasons for success. Y ahí me di cuenta que tuve que coger todas las excusas y utilizarlo como razones para el triunfo. Now, it didn't change overnight. I still battle with that comparison and the thought pattern of not being good enough. Y por supuesto, esto no pasa de la noche a la mañana. Todavía sigo muchas veces comparándome o pensando que no soy suficientemente buena. But every day we're faced with a choice. Do we believe the lies or do we choose to be the person that we know we are capable of being? Pero cada mañana tenemos dos decisiones. Podemos mantenernos en esas mentiras o podemos tomar la decisión de poder vivir y conseguir aquellas cosas que nosotros hemos decidido. And I decided that it was time for me to become the person I knew I was capable of being. Y ahí es cuando me di cuenta que era el momento de poder ser la persona que yo sé que puedo llegar a ser. And so our last few months in Zinzino, I have been working out the next 3 steps that I want to share with you. Y en los últimos meses que llevamos aquí con Zinzino, he estado trabajando en 3 puntos que voy a compartir con todos vosotros. Number 1, we need to know that comparison steals your possibility. Número 1, el compararse con los demás va a quitarte tu fuerza de energía. I am never going to be as good as Kirsten. Y nunca voy a ser igual de can, buena que Kristen. But I can be an incredible Samantha. Pero puedo ser la mejor Samantha. Kirsten and I have completely different skill sets in this company and in network marketing. Kristen y yo tenemos unas formas muy diferentes y habilidades diferentes para esta industria. And instead of comparing myself to him, what I did was, well, let me use his strengths, combine them with my strengths, and make us an incredibly powerful team. Y ahí es cuando dije, me voy a comparar, voy a coger sus fuerzas y mis fuerzas y vamos a crear un fuerte equipo. And that's what we've done. And that is what has enabled us to be successful thus far. Y por eso, esto es lo que estamos haciendo y es lo que nos está ayudando a conseguir estos triunfos que estamos logrando. Point number 2, your story has power. Número 2, tu historia tiene poder. The journey that you are on with Zinzino is going to be an encouragement for somebody that you have not yet met. Porque tu historia va a ser una historia de fuerza para una persona que a lo mejor todavía no has conocido. And point number 3 is do the necessary work. Y número 3, haz el trabajo necesario. Each and every single person on this call knows what is holding you back. You know what it is. Todos vosotros en esta llamada sabéis qué os está bloqueando, qué os está parando. You know if it's your mindset, your belief, or your actions daily to grow a business. Todos sabéis es vuestra mentalidad, vuestra acción o vuestros hábitos para poder conseguir el triunfo. And only you have the power to change that excuse into a motivation and a reason to go to the next level. Y solo vosotros tenéis el poder de utilizar eso de excusa a utilizarlo como poder para poder conseguir y poder transformarlo en resultados. So if you know it's your mindset, read personal development, listen to the GoCore app, listen to mentors and teachers who can help you to grow your mindset. Si es, por ejemplo, la mentalidad, empieza a leer libros, empieza a escuchar el GoCore, empieza a asociarte con mentores o personas que te puedan enseñar a desarrollar tu mentalidad. If it is your belief, sit down and go through what you're good at, put up your dream board, start to take those small successful steps to get you to where you want to go, because that builds your belief. Si es tu creencia,
empieza a ver tu tabla de sueños, empieza a imaginarte, a visualizarte, empieza a aumentar esa creencia, a ir a sitios donde puedas aumentar la creencia de que es posible. And if it's the actual skills of contacting, inviting, or showing the plan or following up, Pero si es las habilidades de invitar, de presentar, de seguimiento, then do that. Because the more you practice, the more confident and competent you become, then you understand that you've grown your skill set and are growing your business. así que si es eso, hazlo igualmente, porque cuanto más lo vas a hacer, vas a aumentar tu competencia y tu capacidad para poder hacerlo y empezar a ganar esas habilidades para poder crecer tu negocio. Friends, every single one of us on this call have the potential and the ability to reach for those highest heights that we have in our hearts. Todos vosotros en esta llamada tenéis el potencial necesario para llegar a la posición a la que habéis deseado en vuestro corazón. But it rests in a decision that each and every single one of us must make, that we are worthy to achieve these goals. Pero está descansando, esperando a la decisión para poder poner en la acción, para poder conseguir aquellos objetivos que deseas. Comparison wastes time. Compararte con otras personas va a perder tu tiempo. Lack of belief hides your light from the world. Perder creencia te quita la luz en este mundo. And not doing the work stops you from achieving your greatest dreams. Y no hacer el trabajo te para de poder conseguir tus grandísimos sueños. So take your story, pick up the pen, and write the most incredible Zinzino chapter that you have ever imagined. Así que es de coger tu boli y empezar a escribir el nuevo capítulo de va a ser la mejor historia Zinzino nunca han escuchado. It's been so wonderful spending time with you. Thank you for listening. And Javi, thank you for the invitation to share. Así que es un placer poder haber estado con todos vosotros y muchas gracias por escuchar y poder que haya podido decir esa palabra. No, thank you very much, Sam. I really believe the worst thing that we can do is comparison to others, and such a great key point that we have here. So thank you very much for that amazing insight. Thank you. Great. So I suppose the starting point for me with you today is this. Así que para mí el punto inicial que tengo es este. What can a 38-year-old guy that lives in South Africa tell you about building your business where you live halfway across the world? ¿Cómo un tío de 38 años que vive en Sudáfrica te puede enseñar o te puede ayudar a construir tu negocio en la otra parte del mundo? I've had the privilege of building teams into the tens of thousands across 150 countries in the world. He tenido la posibilidad de poder construir equipos de cientos y de miles de personas alrededor de todo el mundo. And whenever you do a talk like this into another context, I always hear the same thing every time. Y cuando estás hablando personas que están en otro sitio, siempre escuchas unas mismas frases. But Kirsten, it's different here. Kristen, es diferente aquí. The people are not like your people. La gente no es como tus personas. Our currency is not like your currency. La economía de tu país no es igual que la economía de nuestro país. Our leader Javi is not as good looking as you. El líder Javi no es tan guapo como tú. And for the large majority of people across the world, you are 100% right. There is so much that is different. Así que sí, estáis en muchas partes de acuerdo, que tenemos que estar de acuerdo que son muy diferentes en muchas cosas. But those things don't actually count. Pero ninguna de esas cosas realmente cuentan. It's our commonality or the things that are the same that are more important. Las cosas comunes, las que tenemos en común, son incluso más importantes.
I want to create the best possible lifestyle for my family. Quiero crear el mejor estilo de vida para mi familia. I want to bring hope to people who are hopeless. Quiero traer esperanza a las personas que ya la han perdido. I want to bring wellness to people who are battling with their health. Quiero traer salud y bienestar a aquellas personas que están luchando con ellas. I want to set people free who are bound by financial issues. Quiero ayudar a estas personas a ser libres que están luchando financieramente. And I want to create a revolution of people who want to do the same. Y quiero crear una revolución de personas que están dispuestas a hacer exactamente lo mismo. And I know that the large majority of people that I speak to across the world that are involved with Zinzino are wanting to do the same thing. Y sabes, una de las cosas con las personas que estoy hablando que están dentro de Zinzino quieren hacer exactamente lo mismo. Because I know that we're built to want to give our families the best lives. Porque sé que estamos diseñados a dar lo mejor a nuestras familias. And so when we start to look at the things that are common between us, we don't have to worry about the things that separate us. Así que cuando miramos, que tenemos que mirar lo que nos une, no lo que nos separa. You see, your circumstance where you are right now does not determine where you end at the end of this year. Así que las circunstancias donde te encuentras ahora mismo no determinan dónde vas a acabar este final de año. Where you are right now, the things that you see around you don't have to be your reality moving forward. Las realidades que ahora mismo son tuyas no tienen que ser las mismas cuando en un par de semanas o meses. The challenge for most people is that they don't ever get to the point where they truly make the decision to get it done. Lamentablemente, la cosa que más suele para las personas es que las personas no toman la decisión de poder hacer las cosas hasta el final. So whenever I have the opportunity to speak to a team like this, I share a little bit of the insight of some of the things that we've been through. Así que cuando me uno a un equipo como vosotros, quiero compartir algunas de las cosas con las que he tenido que ir. So that you can understand most specifically that the circumstances don't count. Porque quiero que entendáis que las circunstancias no importan. So I want to share a couple of short stories with you, as well as some points at the end that'll help set you up for reaching the success that you're looking to achieve with Zinzino. Así que voy a contaros pequeñas historias con cada punto para que os pueda ayudar en vuestro negocio de Zinzino. The first point before the story that I'd like to share is that you have to make one single decision that this is what you are going to do. Número uno, tienes que tomar una decisión de que esto es lo que vas a hacer. When you've made that one decision, everything else is decisions that align with that one decision. Una vez que has tomado esas decisiones, las otras decisiones se van a unir a la decisión tomada. And so when those kinds of things happen, what you do is you start to allow everything around you to come alongside to support the goal you're looking to achieve. Y ahí lo que empiezas a hacer es que todas las cosas alrededor se empiezan a juntar para poderte ayudar a conseguir el objetivo que tienes delante de tuyo. I remember when, so there's a little bit of a backstory here, but we were in network marketing, successful, and then we left the industry for 2 years. Así que estuvimos en network marketing, habíamos tenido mucho triunfo, hay una historia detrás, pero estuvimos fuera de la industria durante 2 años. And what we left network marketing to go and do wasn't another job. It wasn't another business. It was something that we felt was a very important step for us. But after 2 years, it came to an abrupt halt. Así que no era, cuando dejamos de hacer eso, no era para hacer un trabajo, no era para hacer otras cosas. Era algo que teníamos dentro de nuestro corazón, que teníamos que hacer, pero nos encontramos en un sin final. I remember sitting at the beginning of a month and realizing we had no money, no savings, and we needed to pay bills in 30 days. Y de repente empezó el mes y nos dimos cuenta que no teníamos dinero, no teníamos ahorros y que en 30 días teníamos que volver a pagar las facturas. And I remembered the one decision that I hadn't made yet. Y me acuerdo esa decisión que no había tomado todavía.
Would we overcome or would we fail? Si lo conseguiremos o fracasaremos. Would we overcome or would we be overcome? ¿Lo podremos conseguir o nos conseguirán? We had 62 Rand in our bank account. Teníamos 62 rands en nuestra cuenta bancaria. To put that into perspective, that is about 60 euro cents. Eso es como alrededor de 60 céntimos. We were not rich, Así que no éramos ricos. but we made the decision that we would get back involved with the company we had left 2 years before and get to work. Así que decidimos volvernos a unirnos a la empresa con la que habíamos dejado y ponernos a trabajar. I said to Sam, don't worry. Y dije a Sam, no te preocupes. You eat, you feed our son, Dije, tú come, tú das la comida a nuestros niños. and for about 6 weeks, all I ate so that we could fit budget was oatmeal. Y lo único que yo podía comer durante 6 semanas era avena. It's very hard to say to people, join me and let's build a financial future when you're only eating oatmeal. Y os puedo decir, es muy difícil decir a la gente, únete a mí y vamos a crear una auténtica libertad financiera cuando tú solo puedes comer avena. But something magical happened. At the beginning of that stage, I made a decision that I was going to see the end of the month through with great success. Pero había tomado una decisión de que iba a acabar el mes con un grandísimo triunfo. And by the end of that month, we had built our business back from starting point to a position where we were able to pay all of our bills that month. Así que lo que estamos hablando es que una posición desde cero a poder cubrir todas las deudas, todas las cosas en tan solo el primer mes. 3 months later, we hit the halo rank in that company, and we became the only top level pin rank to qualify within 4 years. Y después en 4 años, en 2 años llegamos a una posición que solo unos muy pocos en esa empresa habían llegado y que la persona que había llegado más rápido había tardado 4 años. Fast forward a couple of years. Vamos a rebobinar un poquito más adelante. We've built a business that has gone into about 15,000 people. Habíamos montado un equipo que se había creado en más de 50,000 personas. The company that we're with changes payment providers. Y la empresa empieza a cambiar proveedor de pagos. In 1 month, Y en un mes, 80% of our orderships disappear. el 80% de los autoenvíos desaparecieron. We were only able to recover about 20% of them. Solo pudimos recuperar el 20% de ellos. We went from here Fuimos de aquí to here. a aquí. It was terrible. Fue horrible. The one decision we had made when we started that business, though, was that we would see it through no matter what. Pero la decisión que habíamos tomado, dijimos que lo vamos a conseguir, da igual la circunstancia. We rebuilt. Y lo reconstruimos. And that team went from being in a handful of countries with a couple thousand people Y lo reconstruimos de haber tenido en alrededor de unos 5 países to tens of thousands of people in over 100 countries. a cientos de miles de personas en decenas de países. You see, there are 2 different perspectives to the stories that I've shared with you today. Hay 2 tipos de perspectiva que puedes ver en este tipo de historias que acabo de compartir con vosotros. The first one is sometimes things happen that you are in control of. Hay cosas que pasan que tú puedes tener el control. The important thing in those phases, if you find yourself there right now,
Pero lo importante cuando te encuentras en esa fase, si te encuentras ahora mismo, is take ownership. es tomar responsabilidad. Once you've taken ownership, you need to take responsibility. O sea, y después cuando tomas dirección personal y después tomas responsabilidad. And then number 3 is change the circumstance. Y número 3 es cambiar las circunstancias. You see, everything that we do has to be about self-evaluation. Todo lo que hacemos tenemos que evaluarnos a nosotros mismos. What you've got to ask yourself is, am I where I want to be? Lo que tienes que preguntarte a ti mismo, ¿estoy donde quiero estar? If the answer is no, Si la respuesta es no, then you've got to ask yourself the question, am I doing what I'm supposed to be doing? la segunda pregunta es, ¿estoy haciendo lo que tendría que hacer? You see, when we take responsibility and we start to change the circumstance, Porque cuando tomamos responsabilidad y empezamos a cambiar las circunstancias, the only way that we shift our results is by actually doing what needs to be done. y la única cosa que cambia los resultados es hacer las cosas que necesitan hacer. That first story I shared with you, we were in that position because of the decision that my wife and I had made together. Así que en la posición donde nos pusimos en la primera historia que he contado fue por una decisión que mi mujer y yo tomamos. But nothing in life is permanent. Pero nada en la vida es permanente. Circumstances can change in an instant. Las circunstancias pueden cambiar en un instante. So the second scenario that I shared with you were things that were out of our control. We did not expect to lose the large majority of our business in 1 month. Y la segunda eran cosas que no estaban en nuestro control. Nosotros no nos imaginábamos perder la gran mayoría de nuestro negocio en tan solo un mes. But we had two decisions. Pero teníamos dos decisiones. Curl up and die, Ponernos bien pequeñitos y morir, or get up and fight. o levantarnos y luchar. We chose to get up and fight. Decidimos levantarnos y luchar. It wasn't easy. No fue fácil. I screamed, Grité, I shouted. chillé. I may have used some language that's, only for adults. Utilicé un tipo de idioma que solo era para adultos. But we decided that we would see it through at the beginning. Pero habíamos decidido que lo íbamos a ver hasta el final, desde el principio. And so we weren't going to allow our circumstances either that we put ourselves in or that we were put in. Así que no íbamos a dejar las circunstancias que nosotros nos habíamos puesto en o que nos habían puesto otras circunstancias a nosotros. To stop us from achieving the success that we wanted to achieve. Parándonos a obtener el triunfo que nosotros queremos tener. You see, the amazing thing about this journey that we're in is that the results are all dependent on one decision. Y lo mejor que tenemos en nuestro camino es que todos los resultados están dependiendo de una decisión. That decision is I, Anna, or I, Andy, or I, Jean-Fran, will make it. La cosa es cuando tú tomas la decisión, yo, Ana, yo, Andy, yo, Juan Fran, tomas la decisión. That one decision is what needs to override everything else that is happening around you. Cuando tomas esa decisión de que da igual lo que pase alrededor de tuyo, lo vas a sobrepasar. So I want to share something with you, and this is a little bit personal. Y quiero compartir algo con vosotros que es algo personal. This is our goals for the year. Esto es nuestros objetivos para el año. This was on my wall in the office, and I got Sam to fetch it for me while I was talking. Y esto estaba en mi oficina y Sam me lo ha traído mientras estaba aquí hablando. We wanted to go diamond by the 31st of March. Queríamos ir a diamante el 31 de marzo. We did it in January. Lo hicimos en enero. Fantastic. Increíble. We wanted to go director by the 30th of June. Queríamos ser directores para el 30 de junio.
We didn't, No lo hicimos, but we went on the 19th of August. pero lo conseguimos el 19 de agosto. Now that's still a pretty good looking goal chart. Todavía está siendo algo muy bonito, ¿verdad? But at the beginning of this month, on the 1st of August, Pero a principio del mes, el 1 de agosto, I had a call with Orion. sorry, can you say it again? Sorry, my internet broke up. I had a call with Orion. Tuve una llamada con Orion And I said to him, we're going to go crown. y le dije, vamos a conseguir la corona. We knew we could do director, Sabíamos que podíamos hacer director, but crown was a very hairy, scary goal. pero corona era un objetivo bastante asustadizo para nosotros. You see, the problem is that a lot of people often succeed really early on, La cosa es que muchas veces las personas triunfan pronto en la carrera, they beat their expectations, consiguen ganar sus expectativas, but when they have their first hiccup that doesn't go their way, pero cuando tienen el primer bache de que no van su camino, they quit lo dejan or they give up o abandonan or they blame everything that's happening around them. o echan la culpa a todas las cosas que están fuera de él. But true success comes from understanding you can have great times and you can have tough times. Cuando un grandísimo triunfo viene cuando sabes que puedes tener buenos momentos y malos momentos. But that one decision Pero una decisión will take you through all of them te va a llevar a través de todos ellos and allow you to do something significant. y crear algo significante. You see, friends, for me, we always understand it's good to understand the dream, where do we want to go, the struggle, what we go through, and then the victory. Para nosotros es muy importante saber tener la visión, saber lo que queremos conseguir, la lucha, las cosas que vamos a tener que pasar para poder conseguir la victoria. I know that our dreams are more alike than anything else that we will ever have together. Y sé que los sueños son lo más parecido que vamos a tener todos en común en nosotros. And your dreams matter. Y os puedo decir, tus sueños importan. Your dreams are worth achieving. Tus sueños son importantes en conseguir. Our struggles will be very different. Nuestras luchas van a ser muy diferentes. Everyone goes through them no matter how good they look on a screen. Todo el mundo va a tener que ir a través de ellos, da igual qué bien se les vea en una pantalla. You know, people see my mom's success in this industry, but they don't hear the story of us living in someone's garage. Porque mucha gente escucha la historia de mi madre, el triunfo que ha tenido en esta industria, pero a lo mejor no ha escuchado de cómo estuvimos viviendo durante unos años en el garaje de unos amigos de mi madre. But the most important lesson that I learned as a kid, sleeping in front of someone else's car in their garage with my brother, my sister, and my mother, Y una de las mayores lecciones que aprendí durmiendo en ese garaje, al lado de un coche, durmiendo con mi madre, con mi hermana y mi hermano, is that when somebody makes a decision es que cuando alguien toma una decisión to fulfill their dream, para llenar sus sueños, which in that case was feeding her kids, getting them into a house, allowing them to continue school, que en ese momento era poder dar comida a sus hijos, poder entrar a una casa y poderles llevarles al colegio, you become unstoppable. te vuelves imparable. If you do the work, Si haces el trabajo. because you've made the decision. Si haces el trabajo porque has tomado la decisión. You may be in a worse circumstance than we were right now. A lo mejor estás en unas circunstancias peores de lo que nosotros estamos ahora. You may be in a better circumstance. O a lo mejor estás en unas circunstancias mucho más cómodas. All I encourage you to do is make dead sure that you understand your struggle is temporary. Pero tan solo quiero que entendáis una cosa, que vuestra lucha es temporal.
no matter how tough it is right now, Da igual qué duro que sea ahora mismo, no matter how frustrated you may be, da igual qué frustrante sea, you're one step away from victory. estáis a solo un paso de la victoria. It's the next sign up. Es el próximo persona que se une al negocio. It's the next customer. Es el próximo cliente. It's bronze, it's silver, it's gold. Es bronce, es plata, es oro. It's those steps of victory that lead to the big success story. Estos pasos son los que te van a poder llevar a estas grandes historias. So we've got the same dreams that tie us together. Así que tenemos los mismos sueños que nos unen. We're all going through struggles, no matter how good we look on screen. Todos vamos por luchas, da igual que bien se nos vean las imágenes, But not everyone attains the victory. pero no todos cogen la victoria. And so I want to give you 4 very important things that I believe if you're not where you want to be, if you implement them, will help you achieve dramatic success today, this next week, and this next month. Así que ahora os voy a dar 4 claves que os va a ayudar a conseguir grandísimos niveles de triunfo para esta semana, para este mes o para cualquier cosa que desees. The Spanish people have such a great example of being pioneers. Los españoles tenemos un grandísimo ejemplo de ser pioneros. As a young South African, I heard and learned about your explorers who discovered things that were undiscovered. Cuando yo era pequeño estudiando en Sudáfrica, me hablaban de vosotros, de cómo pudisteis descubrir lugares donde no habían imaginado llegar. I also heard stories about how committed those pioneers were to the new worlds that they were discovering. También escuché historias de cómo estaban comprometidos a crear un nuevo mundo en el mundo que se habían encontrado. They would arrive on the beaches with their boats, Que llegaban a las playas con sus barcos and they would set them on fire. y lo empezaban a crear todo. They would burn the ships. Quemaban los barcos. Why? ¿Por qué? So that no matter how tough the new world was, Porque da igual lo duro que fuese el nuevo mundo, there was no exit strategy. no había una salida. Point number 1, Punto número 1. if you haven't made the decision to be all in to your business, Si no has tomado la decisión de ir a por todas en tu negocio, do that today. haz esto hoy. Don't draw a line in the sand. No es que pongas una raya en la arena. One little gust of wind and the line's gone. Un poquito de viento y la línea está se ha ido. Put your finger in the wet concrete and draw a line. Pon tu dedo en cemento húmedo y crea esa línea. Make this the phrase you say to yourself 50 times a day. Haz que esta frase sea una frase que te digas a ti cada día 50 veces al día. It shall be done. Se va a tener que conseguir. When you've made that decision, I want you to focus on it. That's point number 2. Be focused. Si una vez que has conseguido esta decisión, número 2 es enfocarte. Tienes que estar enfocado. Not like a flashlight with a wide beam, like a laser. No como un flash, sino como un láser. Because when you're committed and you've made the decision and you're focused, Porque si te comprometes, si tomas la decisión y te enfocas, amazing things happen. increíbles cosas van a pasar. Number 3 is I actually need you to be ambitious. Número 3, necesito que seáis ambiciosos. Dream bigger. Soñar mucho más grande. For you, it may be airplanes or a house or a Rolex watch. A lo mejor para ti es un avión, es tener una casa o un Rolex.
For me, it was a 911 Porsche. Para mí era un 911 Porsche. You've got to have ambition to achieve the things that you want. Tienes que tener ambición de conseguir aquello que deseas. You got to have ambition to achieve the things that you want to do. Tienes que tener ambición para conseguir aquellas cosas que quieres conseguir hacer. And you've got to have ambition to become the person you want to be. Y tienes que ser ambicioso para ser la persona que quieres llegar a ser. So we're making the decision, we're then being focused, and then we're being ambitious. We're hungry to see something happen. Así que tomamos la decisión, tenemos la convicción y tenemos el hambre de verlo hacer. Number 4, Número 4, be willing to learn. estar dispuesto a aprender. I don't know everything. No sé todo. I'm only now starting to figure out how the compensation plan with Zinzino actually works. Estoy aprendiendo ahora cómo funciona el plan de compensación de Zinzino. I learn every day. Estoy aprendiendo cada día. I phoned Dave last night Llamé a Dave anoche and said to him, Dave, to go Smart Bronze, do they have to be personal customers or can a customer sign up a customer? I didn't know. Así que incluso le pregunté a Dave, hey, Dave, para ir a Smart Bronze, ¿necesitas que sean los 4 clientes propios o pueden ser clientes de tus clientes? No lo sabía. I'm still learning Sigo aprendiendo from those who know more than me. de aquellas personas que saben más que yo. Listen and learn to those who are further along than you that have successful experience. Así que escucha a las personas que llevan más tiempo que tú y que han tenido triunfos en ella. If you can make the decision and burn the exit strategy, Si puedes tomar la decisión y romper la salida, if you can be focused on achieving the goals that you need to achieve, si te puedes enfocar en conseguir los sueños que quieres conseguir, if you can be ambitious to do something significant with your life, si quieres ser ambicioso de crear una diferencia con tu vida, and you can be willing to learn from those who know how to do it, y si estás dispuesto a aprender de personas que saben cómo hacerlo, you will write a success story with Zinzino that will inspire millions. ya eres una grandísima historia de triunfo en Zinzino que va a inspirar a millones. If you haven't heard it from anybody before, let me just say this to you, and I want you to truly accept this today. Así que si no habéis escuchado esto ahora, dejarme ser la primera persona que os lo diga y por favor aceptarlo al 100%. You Tú can puedes do it. hacerlo. You're worthy of it. Tú eres suficiente para ello. You don't have to become extraordinary. You're already extraordinary. No tienes que esperar a ser extraordinario. Ya eres extraordinario. And we're looking forward to applauding your success as you build your Zinzino success story. Estoy ansioso de poder aplaudir tu triunfo que vas a conseguir en tu camino de Zinzino. We love you guys and we appreciate you guys, and we've really enjoyed spending the time here with you today. Así que os quiero, chicos, os aprecio, chicos, y ha sido un auténtico placer poder tomar este tiempo con vosotros. Wow, guys. Thank you. Muchas gracias. Thank you, guys. Thank you so much. It's been such incredible bullet points. So thank you very much for putting the time. And now we, as I shared before, we're going to open for Q&A. So I'm going to translate this. So chicos, como habéis visto, ha sido una formación impresionante. Espero que hayáis tomado notas. Como siempre decimos, más vale un lápiz corto que una memoria larga. Así que acoger esto porque eso es súper importante para los triunfos. Si no son personas que solo lo dicen, sino lo están demostrando con todas las acciones, con todos los pasos y con todas las cosas que están logrando en su carrera, y no solo en su carrera profesional, en su carrera de Zinzino. No sé si estáis viendo la imagen, cómo van subiendo y bajando para poderse poner en la misma línea. Y chicos, ahora vamos a abrir ruegas y preguntas. Siempre empiezo con 2 preguntas. La primera es si
si tuviesen que empezar todo de nuevo, ¿cómo empezarían a través de los conocimientos que tienen? Y la segunda pregunta que le voy a hacer, ¿qué se dirían a ellos mismos si se reuniesen con ellos que llevan hace 13 años? ¿Qué se dirían a ellos mismos en qué hacer y qué no hacer? So, guys, I'm going to open with 2 questions. I was asking first, if you, let's say you go 13 years in the past, and then you have the machine to go back in the future, right? And you can see with yourself and say to yourself, okay, what you will say to yourself, your own Kristen and Sam, what to do and what not to do when you were starting this business. Okay. We'll give you each one thing. I've got mine straight away because I was going to share this as I closed up. It's one of my favorite analogies to share. And it's probably the second biggest mistake that I've made in networking. So if you've been listening to some of the trainings in 1 month, oh, sorry, Javi, I'm just talking here. Okay, no worries. Pues mira, voy a empezar. Cada uno de ellos van a compartir una del qué se dirían a cada uno de ellos. Y es una de las cosas que realmente quería acabar esta formación con ello, porque si habéis escuchado alguna de las formaciones de One Mundo que he hecho. Okay, so I've shared my number 1 biggest mistake. Así que os voy a compartir mi fracaso número 1, el más grande que tuve. My second biggest mistake is directly linked to the 4th point I ended with today. El segundo gran fracaso que hice va linkado con el cuarto punto que he comentado hoy. I thought I was really good when I started network marketing. Me pensé que era muy bueno cuando inicié en network marketing. And I was good. Y era bueno. Up here. Aquí. But I wasn't teachable. Pero no me dejaba guiar. And all of the people that were successful, it's like they were dancing the waltz. Y todas las personas que tenían triunfo eran como lobos bailarines. They knew all the steps and it was easy to duplicate because everyone was doing it. Era fácil de hacer y era fácil de duplicar porque todo el mundo lo estaba haciendo. Except for this guy. Excepto de esta persona. And I decided I would rather dance the tango. Y decidí que quería bailar el tango. And no matter how good my tango was, y da igual qué bien bailase tango, if you're the only person on the dance floor trying to dance the tango while everyone else is doing the waltz, así que cuando tú estás bailando tango, da igual que bien estés bailando tango mientras que todos los otros están utilizando otro tipo de baile, you become the one idiot on the dance floor trying to dance the tango while everyone's doing the waltz. Te vuelves en el tonto que tú estás bailando el tango mientras que todos están bailando otro estilo. I knew what worked. Sabía lo que funcionaba. I tried to do it my own way. Intenté hacerlo a mi manera. I phoned my sponsor. Llamé a mi sponsor. I said, this thing doesn't work. Le dije, esto no funciona. And he said, you don't bloody listen. Y dijo, tú no escuchas una mierda. Very loving sponsor words. Unas palabras muy bonitas de un sponsor. But I understood what he said. I changed my dance moves from the tango to the waltz. Así que entendí lo que decían y empecé a cambiar el estilo de baile. Dejé bailar tango. Duplicated it and became great at waltzing. Lo dupliqué y me volví increíble en ese baile. And the result is 13 years full-time income, debt-free, and living the lives of our dreams in this industry. Y eso es lo que ha hecho que 13 años en esta industria como profesionales, sin no tener ningún tipo de deuda y pudiendo vivir un estilo de vida que tan solo lo podíamos soñar. My point is, an object in motion stays in motion. Así que mi punto sería, un objeto en movimiento se mantiene en movimiento. You will have
good days, you'll have bad days, you'll have successes, you'll have failures. Vas a tener buenos días, vas a tener malos días, vas a tener triunfos, vas a tener fracasos. We cannot allow circumstances to determine the actions we take daily. No podemos dejar que nuestras circunstancias manejen lo que hacemos cada día. By just taking the next step every day, Así que haciendo el siguiente paso cada día, you'll reach your goal at the end of the day. conseguirás tu triunfo, tu objetivo al final del día. But trying to start a business is just going to frustrate you and slow you down. Pero parar, arrancar, solo te va a frustrar en tu negocio. So even if you need to phone your upline and get them to give you a kick in the backside, Así que aunque tengas que llamar a tu upline y le que te venga que dar una torta bien dada, and then you put on your motivational song and you dance and get yourself into a good state and phone one person, o te pones esa música que te motiva, y pones a bailar, o que sea lo que sea, para que te ponga en estado, para que puedas hacer esa llamada telefónica, just taking that one step will keep you moving to your dreams. solo haciendo ese paso te va a poder llevar a tu objetivo y a tus sueños. That's it. Awesome. And I'm going to start with the second question. If let's say that you have all the knowledge that you guys have, and then you go to a different planet, but they speak English, they speak everything. You know the question, right? So how you would start your business? That's an easy one. That's a really easy one. So I'm gonna teach you like the secret of how I build new contacts for my list. Así que esto es muy fácil. Así que os quiero compartir cómo puedo aumentar mi lista de contactos. Okay, so this I do all the time. Esto es lo que hago todo el rato. We have traveled all over the world. Hemos viajado alrededor de todo el mundo. I have contacts I can chat to about this business everywhere we've been. Puedo hablarte de personas con las que puedo hablar del negocio en todas partes que hemos estado. Because I've got really good at asking for directions. Porque he sido muy bueno aprendiendo a pedir direcciones. But not just directions to the airport or to a good coffee shop. No direcciones solo al aeropuerto o a una buena cafetería. I ask for directions to an entrepreneur. Le he pedido direcciones a través de emprendedores. So this is what I do. Let's say I'm walking down the street in Spain and I come across Javi and I like the way he's built. Así que imagínate que está andando aquí por España y nos cruzamos y le gusta la forma como comunicamos. Here's the first thing that I say. Esto es lo primero que le diría. Excuse me. Perdona. Can you help me? ¿Me podrías ayudar? Here's why. People are good. Porque esto es porque la gente es buena. When you ask people, can you help me? Help triggers a response from people that they say, yes. Así que cuando tú preguntas a alguien, ¿me puedes ayudar? A la gente le responde algo porque tiene el sentimiento de poder ayudar a la gente y dirá, sí. So this is it. Excuse me, can you help me? Así que diría, perdona, ¿me puedes ayudar? My name is Kirsten. Sorry, you are? Mi nombre es Kristen, perdón, ¿cómo te llamas? Oh, Javi. Fantastic to meet you. Ah, Javi, un placer conocerte. Are you from this area? ¿Eres de esta zona? So Javi says, yes, I am. Dirá, sí, soy de aquí. Javi, that's fantastic. Can I ask you a shot in the dark question? Y dice, wow, eso es fantástico. ¿Te puedo preguntar una pregunta un poco extraña? Now listen to this. This is magic. This is magic. Okay? Esperar. Esto es magia, ¿eh? Esto es magia. I'm in the process of launching a new business in this market.
Estoy en el proceso de lanzar un negocio en este mercado and I'm looking for, I don't know, a go-getter type. estoy buscando una persona que tenga, que sea una persona decidida en lo que hace. Do you know anybody like that? ¿Conoces a alguien así? Here's what happens. Y esto es lo que pasa. You're only going to get a few answers. Tú solo vas a recibir un par de respuestas. No. No. Oh, well, thank you, Javi. I appreciate it. Nice to meet you. Ah, genial. Muchísimas gracias. Un placer conocerte. No, I wouldn't be interested in that. No, no estaría interesado en esto. Oh, no, I'm sorry, Javi. I didn't mean you. I mean, do you know anyone like that? No, no, perdón, Javier. No me refería a que tú. Yo me refería a si conoces a alguien como eso. Did you see the magic there? It's rejection proof. ¿Has visto esto? Es una magia contra la negación. I don't like being rejected, A mí no me gusta que me digan que no. so I don't let them reject me. Así que no les dejo que me nieguen. Yes is the third possible answer. Sí, es la otra posible respuesta. I may be interested depending on what it is. A lo mejor puedo estar interesado, depende de lo que sea. Then I take my business card that I've always got with me that I never give out to anybody. Así le doy mi tarjeta de business, que nunca se lo doy a nadie. I say, I don't have a lot of time to chat right now, but can you give me your details? Y le digo, por favor, ¿me podrías dar tus datos? And I'll get back to you when I've got some time. Y así me podría poner en contacto contigo cuando tenga tiempo. And I take the card Así que me cojo la carta. and I write Spain on it so I remember where I got it from. Así que pongo España para agradecer dónde lo he cogido. And I jot down what I liked about Javi so that when I phone him, I've got that point of reference. Así que escribo 4 cosas que me ha gustado sobre esta persona, así que tengo una referencia. So that's pretty easy. Así que eso es muy fácil. But what if I say, are you from the local area? And Javi says, no, I'm actually from Portugal. Así que, ¿qué pasa si, por ejemplo, me para y me dice, y le digo, no, no soy de aquí, soy de Portugal? Watch how clever this is. Mirar qué inteligente es esto. This is verbatim what I say. Esto es improbable lo que voy a hacer. That is an amazing coincidence, Javi. Esto es una coincidencia increíble, Javi. Forget what I was going to ask you about. Perdona lo que te iba a preguntar. I'm actually in the process of launching a business into Portugal. Estoy en el proceso de lanzar un negocio en Portugal. And I'm looking for, I don't know, a go-getter type, somebody who wouldn't be opposed to earning a couple extra €1,000 a month or more. Así que estoy buscando estas personas que están dispuestas a ir a por más, a lo mejor unos cientos o miles de euros extras al mes. Do you know anyone like that? ¿O conoces a alguien de ese estilo? No? No. Okay, thank you. No, ok, muchas gracias. No, I wouldn't be interested in that. No, no estaría interesado en eso. No, Javi, I didn't mean you. I meant, do you know anyone like that? No, no me refería a ti, me refería a si conocías a alguien. Yes, well, here's my card. Fill in your details. Sí, esta es mi cartera, por favor, relléname tus datos. Never, ever give them your card and expect them to call you. They never will. Nunca le des una tarjeta y esperar que ellos te llamen. But in both of those scenarios, I've left out the fourth option, Pero en todos he dejado una cuarta opción. which could be this. Yeah, I do know someone like that. Y ahí puede ser, sí, conozco a alguien como eso. Her name's Wendy. Su nombre es Wendy. Great. Can you jot down Wendy's contact details and your number so that when I call her, I can tell her you told me to chat to her? ¿Me podrías dar el número de Wendy así que cuando la llamo le puedo decir que tú has sido la persona que me has llamado, que me has dado su número? I can tell you without a shadow of a doubt, this gets a name and a number 99% of the time.
Y os puedo decir una cosa, hacer esto el 99% de las veces te da el nombre y el número de teléfono. Put me in another country where I don't speak the language. Ponme en un país donde no hablo incluso el idioma. I'll use Google Translate on my phone. Utilizaré Google Translate. I've done it before. ¿Lo he hecho antes? I've got numbers. Tengo números. I've done this in Lebanon. Lo he hecho en el Líbano. I've done this in Italy. Lo he hecho en Italia. I've done this in Dubai. Lo he hecho en Dubái. I'm pretty sure everyone gets the country names. I can run through all of them. The United States, I've done this in the UK. I've done it in Sweden, Denmark. I've done this in the Netherlands. And every single time, 99% of the time, you're going to get a number. Así que os puedo decir de todos los países de los que he hecho, pero el 99% de las veces que lo he hecho, he conseguido el nombre y el número. So you may be thinking, that's great if you've got an outgoing personality. What about me, who's reserved? Así que dirás, esto es genial si tienes una personalidad de salir a la calle. Start asking strangers where you live for directions. Empieza a preguntar a extraños por direcciones. Practice the first part. Excuse me, can you help me? Pues empieza con preguntar, perdona, ¿me podrías ayudar? Sorry, my name's Kirsten, you are? Mi nombre es Kristen, ¿tú eres? Could you tell me how to get to the airport? ¿Me puedes decir cómo llegar al aeropuerto? Could you tell me how to get to a good coffee shop? ¿Me puedes decir cómo llegar a una buena cafetería? You see, if you get good at just approaching a perfect stranger, si te empiezas a volver bueno en cómo conectar con un extraño, and asking for directions, y empezar a preguntar direcciones, it doesn't matter if you're asking for directions to coffee, an airport, or an entrepreneur. Da igual si preguntas para el aeropuerto, para una cafetería o para el emprendimiento. The answers are the same. Las respuestas son las mismas. No, I don't know how to get to the airport. Dice, no sé cómo llegar al aeropuerto. Yes, it's over there. You follow that road. Sí, tienes que seguir esta carretera. I don't know, but my friend Sam does. No lo sé, pero mi amigo Sam lo sabe. That's what I'd do if I was on another planet. Así que eso es lo mismo que haría en otro planeta. That's awesome. Actually, I'm going to put in practice because you guys know on Tuesday I'm flying to Italy. So I'm going to do that. And I'm going to challenge myself to do at least 5 to 10 a day with that. And I have a challenge now here. Digo que voy a utilizar este reto y voy a hacerlo también porque como es un viaje que tengo, así que vamos a ponerlo en práctica. Chicos, así que tenéis ahora mismo quien quiera hacer las preguntas, por favor, poner aquí o poner la mano abierta o, por ejemplo, a lo mejor abrir la cámara para que os pueda ver. Y aquí empiezo con Juanfran, que veo que tiene la mano abierta. Juanfran. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, Javi, creo que te voy a tener que llamar para que me pegues un tortazo, como decías, para espabilarme de vez en cuando. Y bueno, lo primero es agradecer tanto a Kristen como a Sam por contarnos sus historias. Me ha encantado. He tomado notas de casi todo lo que he podido. Lo que nos ha dicho, por ejemplo, Sam, que no nos comparemos tanto el uno como el otro, porque, bueno, yo tengo mucho en común con ellos, algunas cosas en común con ellos, como que estamos construyendo en pareja, mi mujer y yo. Y bueno, por ahí le quería preguntar qué consejo nos podéis dar a todas las personas que estamos construyendo en pareja o qué creéis que es lo más importante para que dos personas que además pues eso, comparten su vida, se quieren y todo esto, pues triunfen liderando y trabajando juntos. ¿O cuál es el secreto, digamos, que ellos tienen? Okay. First, he want to say he's gonna have to call me, and so I have to give that love that you tell the upline need to do. And then second is gonna say thank you very much to both of you for the amazing story, key points. You have taken all these notes, and then he's building his company. He's building Zinzino
together with his wife. And he's asking actually advice on how you can build business together, especially when you're building with the love of your life, with someone that you appreciate. Sometimes it's hard to be hard with a person, or what's the key things for how you can, come together and do the things. Okay, well, I think we're probably both going to want to share some things here. Okay. En esta los dos vamos a compartir algo. Vale. We've been married for 15 years. Llevamos casados 15 años. And we've worked together since before we were married. Y empezamos a trabajar juntos antes de que estábamos casados. So we don't know how to work apart. Así que no sabemos trabajar separados. We do want to kill each other a lot. Nos queremos matar uno a otro muchísimas veces. It is frustrating. Es frustrante. But it is extremely rewarding. Pero es muy reconocido. So I think I would give 3 very specific tips that would be most important from my perspective. Así que hay 3 claves de mi perspectiva que quiero compartir. Try not to carry frustrations of the business into your relationship. No intentes traer frustraciones del negocio en tu relación. I have a picture in my mind of a hat with Zinzino on it. Tengo una foto de mi cabeza de una gorra con el logo de Zinzino. And a hat with family or dad on it. Y tengo otra gorra que pone familia y padre en otra. And I often have to remind myself which hat I need to put on. But when the Zinzino hat is off, the dad or husband hat is on. When the Zinzino hat is on, the dad or husband hat is off. Así que tengo que aprender que cuando me pongo la gorra de padre, soy padre y soy marido. Cuando me pongo la gorra de Zinzino, estamos hablando de socios. Y tengo que aprender cuál está activo y cuál está suelto. So that would be my first point. Learn how to separate what should be separate. Así que aprende a separar lo que tendría que separarse. The second thing. Y la segunda cosa. Allow each other to work at their strengths. Deja cada uno que pueda triunfar en sus fuerzas. This month has been a great example of how we've been able to work together remarkably as a team. Este mes es un grandísimo ejemplo de cómo hemos podido trabajar codo a codo como equipo. Everything we're doing in South Africa now is 100% manual. Todo lo que estamos haciendo en Sudáfrica es 100% manual. The whole process, ordering, packing, shipping, loading the credits, making sure they're 200%, everything is done manually. Es decir, la suma de créditos, los paquetes, los envíos, los recibos, todas las cosas están hechas manualmente. So I can't do it all by myself. Así que no lo puedo hacer yo solo. So from a business building perspective, Sam has taken the responsibility of contacting people right up front and setting up the meetings. Así que, por ejemplo, en este caso, Sam se está preparando en concretar las reuniones y cuadrar la agenda. It doesn't mean that I can't do it, but I am not as good as Sam at setting up meetings. Así que no es que yo no lo puedo hacer, pero es que Sam es muy buena en poder hacer, concretar y organizar la organización de las reuniones. So Sam does that at 100% capacity. Así que Sam hace eso a su 100%. We do the calls together. Hacemos la llamada juntos. But what I'm the best at in this relationship is closing people and explaining information. Pero, por ejemplo, lo que yo soy mejor es en explicar la información y hacer el cierre. It doesn't mean Sam can't do it. No significa que ella no lo pueda hacer. It's just I'm better at it. Tan solo es que soy mejor en ese aspecto. So now we've got 2 people working one business. Así que ahora tenemos 2 personas trabajando un negocio. Functioning in their strengths. Trabajando en sus fuerzas. And our results are increased dramatically.
y nuestros resultados se han incrementado drásticamente. So that would be my second thing. The third one is simple for me. Así que eso sería mi segunda cosa. Y mi tercera cosa es muy simple para mí. Reward yourselves for achieving goals. Así que daros premios por conseguir objetivos. We said to our kids at the beginning of this month, it was going to be a month where we would be very little mom and dad. Esto cuando empezó el mes dijimos a nuestros hijos que íbamos a ser muy poco mamá y papá. But we were going to go crown. Pero que íbamos a conseguir la corona. And when we achieved crown, Y cuando hemos conseguido corona, if they helped us by doing that, nos ayudan a conseguir eso, we would then take them on the director trip with us next year. les vamos a traer con nosotros al viaje director. And we would go to Florida and go spend time at Disneyland afterwards. Y nos iremos después a Florida a pasar juntos en Disneyland. They had to buy in to this process. Así que tuvieron que comprar el proceso. Kids are the same as adults. Niños son iguales que los adultos. We're going to Montalcino to celebrate what we've done. Vamos a ir a Montachino a celebrar lo que hemos hecho. That was our commitment to each other, and we're going to follow through on that because we've achieved something that's worth celebrating. Así que vamos a conseguir ese compromiso porque hemos conseguido algo que merece mucho la pena celebrar. But keep the reward proportional to the achievement. Así que mantén el premio igual al objetivo. If we go smart bronze, we're going to go celebrate with ice cream. Si por ejemplo hacemos Smart Bronze, lo vamos a celebrar con un helado. Not buy a brand new Ferrari. No comprar un nuevo Ferrari. But those three things help. Pero estas tres cosas han ayudado. So for me, number one is have rituals that are a safe space. Así que para mí, número uno es tener rituales de seguridad. So every morning and every afternoon, we have coffee together. Just coffee. Just coffee. Así que cada mañana y cada noche tenemos café juntos. Solo café. Sometimes we're talking to each other, sometimes we're not. A veces hablamos entre nosotros, otras veces no. But it connects us because it's something that we do together. It's a safe space for us as a couple. Pero nos conecta porque es un espacio seguro como pareja. So you always want to have those rituals that connect the two of you as a couple and not just as business builders. Así que tienes que tener esos rituales de que nos ayuden a construir las cosas no solo como socios, sino como parejas. The second point is know each other's love language. La segunda es saber el idioma del amor de cada uno de vosotros. It's a book that was written by Dr. Gary Chapman, and it's very, very informative. Hay un libro escrito por Dr. Gary que habla de eso, es muy informativo. So I can communicate to Kirsten in his love language, which is acts of service. So I help him with things that he needs help with. Así que, por ejemplo, de esta forma, yo puedo actuar de la forma que a Sam es su idioma del amor, que es servicio, así que qué cosa le puedo ayudar para que él lo pueda hacer. My love language is words of affirmation and physical touch. So if I've done a good job, Kirsten gives me a hug and says, well done. Good job. Así que, por ejemplo, para mí son palabras de afecto y contacto. Así que, por ejemplo, cuando hago luego bien, me hace eso. And that's important because then each partner is being heard the way that they understand love. Así que de esta forma es muy importante porque cada uno se escucha de la forma como es para ellos el amor. That's important when it comes to communicating areas of challenge and issue within the business side of things. Y eso es importante porque ahí es cuando podemos comunicar de la forma más correcta los retos o las circunstancias que son retadoras en los negocios o en la pareja. Because challenges are going to arise,
But when both parties feel heard, then it doesn't explode into an argument. It's a constructive conversation. Porque circunstancias van a pasar, pero si sabemos comunicarnos y hablar entre nosotros mismos en el idioma del uno al otro, pues podemos llegar a un buen puerto. And point number 3 is communicate and have fun. Así que, y la tercera es comunícate y pasarlo bien. This business is fun, building is fun, and you have to see the fun side of it as well as the work side of it. Así que este negocio es divertido, este negocio es súper apasionante, así que sí, tenemos que hacer el trabajo, pero nunca olvidéis de la parte divertida de ella. And when you remember you're working towards the same goal, it's not actually that difficult. Y cuando realmente estáis trabajando a un mismo objetivo, no es tan difícil. That's me. Awesome. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Me ha encantado. Thank you. Pleasure. And we have another question, and that's going to be the last one because I know this we're not have a lot of time for you guys. So it's going to be Andy opening the mic because you have been having the hand raised for quite a while. Andy, can you open your mic now? Yeah. Hey. Hola, Hey, buenos Andy. días. Hi. Hola. Hi, Andy. Good evening. Actually, my question was answered, which was, how have you done it down there in South Africa? Like, how are you actually managing to do business? And you said you're doing it all manually, just like doing it all yourselves. I think that's absolutely amazing. I've got a deep heart pull to Africa in its entirety. So I have a lot of contacts down there, and I've actually made a couple of very, very good friends in West Africa. And they've actually come on as customers, and they're willing to start selling products and earning a commission. And, you know, with Javi and his advice, we're going to make them some money. Wonderful. Fantastic. Yeah, come on. Okay. Así que, bueno, su pregunta ya ha estado respondida, que era cómo se podía poder empezar a mover países cuando no están abiertos, lo han tenido que hacer todo manual. Así que consejo, chicos, no hagáis eso, a no ser que sea una persona con mucha experiencia, como veis, un trabajo brutal. Gracias, Javi. Cool. So that was it. Oh, amazing. Así que eso era todo. Pues, Awesome. first of all, thank you again, Kristen and Sam. It's been incredible. Such a pleasure to have you both here. And I think it was a lot of fun, this call as well. And yeah, such an honor.